todas y a todos ustedes. Es un enorme gusto, es un enorme placer estar una vez más en CEPAL, que es la casa del pensamiento económico, cultural, el alma que debate los grandes temas de nuestra actualidad en América Latina. Este emblemático y espléndido edificio construido además y pensado en recopilar la historia de América Latina, particularmente en la parte exterior de este auditorio. Uno cuando recorre los pasillos, cuando uno toca las paredes, cuando uno ve este emblemático edificio, uno no puede menos que sentirse orgulloso de tener una sala tan espléndida, un espacio para repensar a nuestra América Latina. Esta ha sido la sede de algunos de los grandes debates más importantes de nuestra región. Es para nosotros un enorme gusto estar una vez más en una edición más de Chile Digital Summit. ¿Por qué Chile Digital Summit? Chile es una cultura construida a partir de la resiliencia, la distancia, la muralla andina que la rodea, la muralla oceánico que establece un marco natural y la compleja geografía han hecho de esta una cultura absolutamente excepcional. Chile, como siempre lo hemos mencionado, no sabe mirar de otra forma que no sea hacia el futuro, no sabe caminar de otra forma que no sea ejecutar. Y en el mundo de la infraestructura digital, en lo que es nuestra sociedad digital, Chile presenta las mejores prácticas en materia de política pública y en materia regulatoria de toda América Latina. Es un ejemplo absolutamente notable de ejecución y de planteamiento tan sencillo como tan complejo. Distintos países de nuestra América Latina han construido instituciones robustas, complejas, instituciones para regular el mundo digital, ministerios también para regular el mundo digital y marcos también robustos y complejos para legislar nuestra sociedad digital. Chile nos enseña que ejecutando y con simplicidad se puede construir, como ya lo tienen ahora, las bases de una sociedad digital. Y no existe una sociedad digital, no existe economía digital, no existen derechos digitales sin infraestructura digital. Chile tiene la mejor infraestructura digital de América Latina. Por esa razón, quiero agradecer en primer lugar a nuestro anfitrión desde hace ya varios años, a la CEPAL, y a su director de División de Desarrollo Productivo, mi querido amigo Marcos Ginas. Gracias, Marcos, por tu generosidad para permitirnos establecer esta conversación, que vuelvo a insistir, no es para los chilenos, es para América Latina. Toda esta transmisión que se hace en vivo para toda la región está siempre siendo vista por los ministros, los viceministros, legisladores, think tanks, funcionarios de toda la región, y ese es el gran ejemplo que queremos presentar, la experiencia chilena a partir de estar en el corazón de CEPAL. También quiero agradecer a nuestro cómplice intelectual, profesional, a un amigo que ha sido también tanto funcionario público, servidor público, como ahora líder de la industria digital en Chile, Rodrigo Ramírez Pino. Rodrigo, querido, muchas gracias una vez más por permitirnos venir aquí a tu país y ser cómplices contigo en la visibilidad del pensamiento digital chileno para América Latina. A la subsecretaria de Telecomunicaciones, gracias subsecretaria, usted pertenece a una legión de muy notables servidores públicos comprometidos con la inclusión digital, con la infraestructura. Le damos la más cordial bienvenida desde América Latina. Sus pares ya la recibieron, ahora permítanos a nosotros sentirnos contentos y recibirla en la comunidad iberoamericana que nos está viendo. Y por supuesto a Sergio Escarabino, quien es un hombre no solamente querido por su generosidad, es un hombre respetado por su amplio conocimiento del sector digital y además representa a la Unión Internacional de Telecomunicaciones en América Latina. Dicho esto, le dejo la palabra a la anfitriona de nuestro evento, Adriana Sarquís, una abogada notable, diría que es brasileña, pero en realidad es totalmente iberoamericana, una conocedora profunda de las políticas digitales, de la regulación, de la legislación, y a quien nos da mucho gusto y orgullo que sea la anfitriona del día de hoy. Adriana, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, una vez más por
tan buena presentación. Bueno, una vez más, bienvenidos al Chile Digital Summit de DPL Group. Un placer estar con todos acá, un placer poder anfitrionar este evento, tener acá personas tan importantes que definen la estrategia digital de Chile y que muestran cómo el país está así en el liderazgo de la región y cómo podemos desde acá enseñar a los vecinos, mostrar a Brasil, a México, a Colombia, a los otros países, de verdad cómo es posible que la digitalización, que la transformación digital llegue a todos, a las empresas, a los ciudadanos, ¿no? Y a todos los rincones del país. Creo, Jorge, que no es solo importante que tengamos la mejor infraestructura digital, la mejor infraestructura de la región, sino saber cómo definir la mejor estrategia para usarla, ¿no? Y esto es lo que saldremos de acá hoy, con un poco más de conocimiento sobre esto, compartiendo con políticos, con importantes personas públicas del país, empresas, actores privados, empresas de tecnología digital, data centers. Así que vamos a entender un poco más cómo hacer la estrategia de Chile, una estrategia de liderazgo para la región, una estrategia de influencia para los vecinos, para los otros países y quizá también, ¿por qué no?, para allá de América Latina, para allá del Cone Sur. Me gustaría, antes de empezarmos, agradecer una vez más a los que nos apoyan, a los organizadores, el AC 2026, Agenda Digital de América Latina y Caribe de la CEPAL, a la Cámara de Infraestructura Digital de Chile, IDICAM, y a DPL Group, y también a nuestros media partners, Newsline Report, Consumo TIC, Diario Estrategia, Business Trends, Mobile Time Latinoamérica, Arcatel y DPL News. Así que una vez más, deseando a todos un muy buen evento, que disfrutemos, que podemos compartir, aprovechar el networking, aprovechar las trocas. Paso una vez más, Jorge, la palabra para ti, para que podamos hacer la apertura institucional y el panel 1 sobre Chile como el Data Hub Digital de las Américas. Bueno, pues muy rápidamente le doy la palabra a nuestro anfitrión en CEPAL, al doctor Marco Ginas. Marco, querido. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Yo también quiero comenzar agradeciendo a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM, al grupo DPL y a todos quienes hicieron posible este encuentro. Es un gusto, y ya lo mencionaba Jorge, recibirlos aquí en su casa de la CEPAL en Santiago para seguir conversando sobre estos temas que serán determinantes para el desarrollo de nuestros países durante las próximas décadas. Saludo muy especialmente a la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, a Romina Garrido, a Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, a Rodrigo Ramírez, presidente de IDICAM, a nuestro eterno amigo Jorge Negrete, moderador además de este panel, así como a las autoridades nacionales, representantes del sector privado, la academia, organismos internacionales y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero comenzar diciendo, y muy en línea incluso con lo que planteaba Adriana hace unos minutos, que desde CEPAL venimos insistiendo en la necesidad de ampliar la conversación sobre transformación digital en América Latina y el Caribe. La conversación no puede estar solo concentrada en el tema de conectividad y en el tema de infraestructura. Entendemos que es muy importante. Sin embargo, no podemos pensar que la magia de la transformación digital ocurrirá el día en el que conectemos el último centímetro cuadrado de nuestros territorios. Tenemos que aprovechar lo ya conectado, porque hoy no lo estamos haciendo. Por ello, venimos planteando desde CEPAL que buena parte de la conversación debe centrarse en cómo avanzamos hacia un uso real y efectivo de las tecnologías digitales y en especial de la inteligencia artificial para abordar las 3 trampas de desarrollo que enfrenta la región. Ya muchos de ustedes nos habrán oído, pero desde CEPAL venimos insistiendo en que nuestra región está atrapada en 3 trampas de desarrollo. Una primera trampa de baja capacidad para crecer,
explicada en buena medida por una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo. Una segunda trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Y una tercera trampa de bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. La evidencia con la que contamos sugiere nuevamente que hoy en día no estamos haciendo un uso real y efectivo de las tecnologías digitales para abordar estas trampas. Solo por hacer alusión a la primera trampa, y traigo a colación una estadística que ya muchos de ustedes me habrán oído mencionar. 96% de las micro y pequeñas empresas en nuestra región no tiene ni siquiera una página web. Si este es el nivel de adopción de una tecnología madura, como lo es el Internet, ¿qué podemos esperar de tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial o el Internet de las cosas? Datos o cifras análogas podríamos encontrar también para las trampas 2 y 3. A veces pienso en cuál, yendo digamos y pensando en mi país, ¿qué porcentaje de los colegios públicos en Colombia están utilizando inteligencia artificial para mejorar los resultados en educación y, por ejemplo, mostrar mejores resultados en las pruebas PISA de la OCDE? ¿O qué porcentaje de los hospitales públicos de nuestros países están utilizando, digamos, estas tecnologías digitales para mejorar sus resultados en salud? En fin, uno de los retos, y ya lo mencionaba Jorge, que abordará este seminario el día de hoy, está relacionado con qué tendría que hacer Chile para avanzar, para ser reconocido como el principal data hub de las Américas. Y en línea con lo que venimos recomendando para toda la región, es clave que Chile y los demás países y sus territorios busquen conectar los esfuerzos de transformación digital con las políticas de desarrollo productivo. Hoy no necesariamente esta conexión se está dando, principalmente por estar ubicadas estas agendas generalmente en diferentes carteras. Pasa en otros países y vuelvo a mi país. Por un lado está el Ministerio de las TIC, digamos, que desarrolla la agenda en materia de tecnologías digitales. Y por el otro lado está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien generalmente, digamos, lidera la política de desarrollo productivo. Pero pasa también en Chile, ya lo discutíamos hace algunas semanas con Romina, donde generalmente la política de desarrollo productivo está a cargo del Ministerio de Economía y de Corfo, mientras que otros temas digitales están a cargo de la Subtel. Así que además de la necesidad de buscar arreglos institucionales que permitan la conexión de estos diferentes ministerios y agencias, conectar los esfuerzos de transformación digital con las políticas de desarrollo productivo implica trabajar tanto por el lado de la demanda de las tecnologías digitales como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda implica, por ejemplo, enfocar esfuerzos de transformación digital sobre los sectores priorizados por los países y por sus territorios bajo estas políticas de desarrollo productivo. Implica también escalar los esfuerzos de extensionismo tecnológico digital, que es una manera muy sofisticada para referirse básicamente a esas intervenciones de acompañamiento a empresas para facilitarles el proceso de adopción de tecnologías. Hoy muchos de nuestros países están implementando estos esfuerzos. Sin embargo, estos esfuerzos todavía se miden en decenas o cientos o algunos escasos miles de empresas intervenidas. Y yo siempre me pregunto qué son esas miles de empresas cuando, por ejemplo, en un país como Colombia existen alrededor de 6,6 millones de empresas. Por el lado de la oferta, implica buscar que la región no se quede simplemente como una consumidora de tecnologías digitales e inteligencia artificial, sino que pase a ser una competidora global en estas tecnologías. En otras palabras, es fundamental fortalecer la oferta de tecnologías digitales provenientes de la región.
Y para ello es clave trabajar en agendas estratégicas de desarrollo productivo con las empresas de tecnologías digitales de la región, en la que se trabajen agendas de ciencia, tecnología e innovación, agendas en materia de fortalecimiento del talento humano que se requiere, digamos, para competir en estos negocios. Trabajar también en agendas regulatorias cuando sea pertinente, precisamente que busquen promover la productividad de este sector, trabajar en agendas de internacionalización con estas empresas, en fin. Para todo este trabajo, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, estamos recomendando hacer el uso de iniciativas clúster digitales, teniendo en cuenta que ya hoy en día existen más de 80 de estas iniciativas desarrollándose en diferentes países de la región. Para ir terminando, Jorge y todos, desde CEPAL y en particular a través del ILAC, venimos trabajando en 3 frentes para que nuestra región avance hacia ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial para abordar las trampas de desarrollo. En primer lugar, el Frente de Conocimiento y Monitoreo, donde venimos desarrollando esfuerzos como el Observatorio de Desarrollo Digital, que hoy ya cuenta con más de 80 indicadores para monitorear el avance de nuestra región en estas materias, o como lo es precisamente el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial que desarrollamos en conjunto con el CENIA, o también los esfuerzos en materia de medición de conectividad significativa, además de toda una serie de investigaciones. El segundo frente, el Frente de Herramientas y Asistencia Técnica, donde tenemos ya un laboratorio de transformación digital, también conocido como D-Lab, que ya hoy cuenta con varias herramientas, incluyendo un simulador de transformación digital. Esta herramienta denominada RESMA, que mide el nivel de madurez de los países para la adopción de sandboxes regulatorios. Una guía para proyectos de inteligencia artificial para los gobiernos, una herramienta denominada Digitalízate, que mide el grado de adopción de tecnologías digitales en las empresas. También incluimos dentro de este segundo frente 2 escuelas de transformación digital que ya luego de más de 10 años ha capacitado a cientos de funcionarios públicos en nuestra región, ahora teniendo no solo una versión para Latinoamérica, sino también para el Caribe. También está incluido bajo este segundo frente un marco de competencias digitales conocido como DigCompAlc, que básicamente adapta el marco de competencias digitales europeos para el caso de América Latina y el Caribe. Y el tercer frente, el frente de diálogo político, donde ustedes saben muy bien, tenemos nuestra conferencia ministerial que reúne a los 33 ministros y altas autoridades de la región para trabajar precisamente en esa agenda regional que actualmente cuenta con 38 objetivos específicos, 4 grupos de trabajo, incluyendo inteligencia artificial, economía digital, conectividad significativa. Tenemos una comisión de medición de tecnologías digitales, frente además desde el cual trabajamos el proyecto de Alianza Digital con la Unión Europea. Sea esta la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen el próximo 2 y 3 de diciembre en Sao Paulo a nuestra conferencia ministerial del ILAC, en donde la presidencia del ILAC precisamente pasará de Chile a Brasil. Jorge, termino por donde comencé. Es fundamental que ampliemos la conversación sobre transformación digital e inteligencia artificial en nuestra región. Y en particular, que hablemos sobre cómo avanzar hacia ese uso real y efectivo de estas tecnologías para abordar nuestros desafíos de desarrollo. Esto implicará no solo ampliar los temas que hacen parte de la conversación, sino implicará también traer a otros actores a la conversación. Cada vez más en estos espacios vamos a tener que tener acá en la mesa a los ministerios de Economía, a los ministerios de Educación, a los ministerios de Salud, simplemente por nombrar algunos. Implica esto también que le saquemos mayor provecho a ese gran activo que tenemos en el ILAC para avanzar en una agenda más profunda en materia de cooperación digital a nivel regional. Espero que a lo largo del día podamos ahondar en estas reflexiones. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Marco, querido, por tus palabras tan generosas y tan notables. Quiero agradecer, está llegando cada vez más colegas, el desaprecio que lleguen a las asociaciones que están llegando de América Latina, a las empresas que están participando, a los líderes de opinión, a los analistas. Gracias que han hecho el enorme esfuerzo de venir acá mientras Santiago se lava la cara por la mañana. Le voy a dar la palabra a mi querido amigo Rodrigo Ramírez Pino, cómplice intelectual y también co-convocante de este evento. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Romina, amigos, primero que todo agradecer a esta casa que nos facilita este espacio, que tiene varios simbolismos. Uno de los principales es que aquí converge el pensamiento latinoamericano y un pensamiento latinoamericano que cada vez más también ha entendido que la importancia de sus territorios y su desarrollo pasa por lo digital. Quizás esto que era antes muy colateral, muy visto de reojo, hoy forma parte del etos del desarrollo de nuestras naciones. Así que gracias a la CEPAL, gracias a los socios de la Cámara de Infraestructura Digital, que hacen posible también que este evento se realice, y también agradecer a los miembros de la mesa del retiro de cables y ordenamiento, porque, como ustedes no lo saben, estamos en una tarea titánica, histórica, y ahí han convergido todas las empresas en generar un plan. Y si esto resulta, va a ser un hito de la industria de telecomunicaciones y un ejemplo que pueden adoptar perfectamente los demás países. Cortito, ¿cierto? Este plan de retiro y ordenamiento de cables, para el que no lo sepa, parte de una política pública, de una ley y de su reglamento, y hoy día la industria está abocada a desarrollar un plan integrado de despliegue en todas las comunas del país en 3 fases. Hoy día ya estamos en la primera fase, que comprende bajo la coordinación de nuestra reguladora, en 34 comunas. Y esas 34 comunas, la industria, bajo un modelo colaborativo, donde se depositan las propias capacidades de las propias empresas para abocar la tarea, estamos desplegando hoy día, para que ustedes sepan, ya está este plan de retiro de cables en Concepción, La Serena, Papudo, Ancud, están en pleno despliegue. Y sucesivamente se integrarán en esta primera fase las primeras 34 comunas, el segundo año 100 comunas y el tercer año el resto de las 150 comunas. Si esto está en este plan de diseño, se cumple, estaríamos resolviendo un problema, estaríamos además generando un modo de actuación de la industria de telecomunicaciones para abordar nuestra infraestructura del tendido aéreo, y puede ser perfectamente un ejemplo a adoptar por otros países. Hace poquitos días estuvimos participando en la Expo Smart City Santiago. Y hay consenso, ¿no?, cuando uno habla de la ciudad inteligente. Y hay consenso en entender que la ciudad inteligente es la que menos importa tecnológicamente, sino que son territorios que brindan oportunidades a sus habitantes. Quizás ese paradigma de la ciudad inteligente estaba compuesta básicamente por un apartado grueso de tecnología disponible en la ciudad, esa percepción y esa visión ha cambiado a entender que una ciudad inteligente pasa necesariamente por la capacidad de ese territorio y de ese hábitat por mejorar la calidad y las condiciones de vida de sus personas. Digo esto porque por mucho tiempo nuestro sector conectó viviendas, conectó personas. Hoy día nuestro sector conecta mucho más que viviendas y personas. Cuando uno dice, mira, el dato de cuánto Chile ha invertido en materia de infraestructura digital solo en fibra óptica es enorme, ¿no? De los 5.000 kilómetros de fibra óptica que había en el año 2015, básicamente desde la norte-sur y la ruta 5 norte y 5 sur, hoy Chile ha construido más de 230.000 kilómetros de fibra óptica. 230.000, mucho más que cualquier país de la OCDE. Cuando uno dice cuántos data centers hyperscale había después de que Google había construido su único hyperscale en el hemisferio sur del planeta, la cantidad también en proporción es enorme. ¿Cuánta inversión ha traído el país en materia de infraestructura de datos en los últimos 8 años? Hace
6 años era prácticamente impensado tener hoy día más de 2.500 millones solo de inversión de infraestructura de datos anuales en nuestro país, solo en esa condición. Entonces, en su momento, cuando planteamos esta noción de Chile Hub Digital al 2030, no era tan loco. Había una visión conjunta en donde entendíamos que esta industria iba a tener lo suficientemente capacidad para abordar esos grandes desafíos que era básicamente una inversión y sostener la inversión. Esta industria, para que ustedes sepan, es la única industria que ha mantenido constante la inversión en los últimos 6 años, básicamente sustentada por 3 cosas: fibra óptica, el despliegue de 5G y la irrupción de la infraestructura de datos o los data centers. Si uno ve lo que ha sido la inversión en el registro de capital, es la única industria que ha mantenido esa inversión de manera constante. Y renglón seguido, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué Chile ha podido hacer esta inversión y sostener la inversión sin la participación de inversión pública o inversión del Estado? Tiene solo una condición, que es la certeza regulatoria. Cuando nosotros le hablamos, y este relato lo hago al resto de los países de la región, que junto con Surinam y Guatemala y Chile son los países que menos inversión pública, menos inversión estatal existe del sector en el mundo. Chile está en el rango junto con los otros 2 países de menos inversión pública. ¿Pero por qué ha sido capaz de atraer tanta la inversión? Es porque básicamente tiene una condición, y es la certeza regulatoria. Más allá del cambio de gobierno, se ha mantenido y hemos podido mantener una visión de lo que significa este sector para el desarrollo del país. Por tanto, ha habido una visión común de largo plazo. Si uno lo lleva en cifras, a propósito de este evento de la Expo Smart City, uno decía, bueno, Chile, ¿cómo estaba hace 10 años atrás? Solamente en infraestructura que llega al hogar. El año 2015 teníamos cerca del 65% de los hogares conectados. Hoy día, el 2025, el 97% de hogares están conectados en nuestro país. En el año 2015, solamente hace 10 años atrás, más del 30% de los hogares en Chile no tenían una conexión a Internet. Hoy día prácticamente es del 1,5%. En el año 2015 existían cerca de 3,5 hogares desconectados. Hoy día, más del 70% de los hogares en Chile conectan en su casa algún tipo de conectividad. En el año 2015, 5 de 10 hogares no tenían ningún tipo de acceso. Y entre el año 2014 y el 2018, gracias a la irrupción de 4G, el 50% que no accedía a Internet sí pudo acceder a Internet. Es decir, de una infraestructura que tenía la noción de una infraestructura de soporte, hoy día estamos frente a lo que nosotros hemos pregonado latamente, que es una infraestructura habilitante. Hoy día nuestra infraestructura digital que hemos desplegado y se sigue desplegando en nuestro país tiende a convertirse en la gran infraestructura habilitante del país. Los voy a llevar, con esto termino, a 3 ejemplos. Invitarlos a hacer un viaje por una ciudad, por una misma casa y una misma familia, en 3 momentos distintos. La casa de los años 1950, de 1960. Imaginen una vivienda chilena de mediados del siglo pasado. Era pequeña, probablemente construida de ladrillo o madera, tenía agua potable, electricidad, una cocina, un patio pequeño y una radio. Cuando alguien preguntaba si esa era una buena vivienda, la respuesta dependía de cosas muy concretas. Si tiene agua, si tiene luz, está cerca de una escuela, está cerca del trabajo, tiene una calle pavimentada. En esa época, la calidad de una vivienda se medía por la infraestructura física que llegaba hasta ella, porque la infraestructura define y sigue definiendo el cartel de oportunidades de un sujeto. La casa de hoy, la del año 2025, de la que hoy día nosotros habitamos, parece similar, pero ya cumple otra función. Es oficina, es colegio, es consultorio, es supermercado, es centro de entretenimiento, es una oficina, es una sala de reuniones, es un gimnasio, es un estudio de televisión, es un comercio electrónico, es un centro de trabajo. Y es porque sucedió algo extraordinario y seguramente la pandemia desató estas 2 formas de entender el espacio de la vivienda. Hoy una persona puede vivir en la misma casa, pero dependiendo si tiene o no infraestructura digital, vive prácticamente en 2 lugares distintos. Porque quien no tiene conectividad de calidad hoy tampoco accede a la igualdad de condiciones, educación, salud, trabajo, seguridad, cultura o servicio público.
Ahora imaginemos la casa del año 2040. La casa ya no esperará que las personas les digan qué hacer. La casa comprenderá. Sabrá cuándo un adulto mayor lleve demasiado tiempo sin moverse, detectará una fuga de agua antes que ocurra una inundación, optimizará automáticamente el consumo energético, se comunicará con el sistema eléctrico, con el centro de salud, con el transporte público, con los sistemas de emergencia, con la ciudad. Ya no hablaremos de una vivienda inteligente, hablaremos de una vivienda que cuida. ¿Y qué aparece? Aquí aparece la pregunta verdaderamente importante. ¿Qué cambió? ¿La arquitectura? ¿Los materiales de la casa? ¿Los metros cuadrados? Claramente no. Lo que cambió fue una capa completamente invisible. Durante mucho tiempo construimos ciudades agregando infraestructura física, calles, puentes, hospitales, escuelas, redes de agua, electricidad. Pero el siglo XXI incorporó una infraestructura completamente distinta, una infraestructura que no vemos: fibra óptica, 5G, centro de datos, computación en la nube, satélites, sensores, inteligencia artificial, ciberseguridad, interoperabilidad. Y esa infraestructura comenzó a producir exactamente el mismo efecto que produjo la electricidad hace más de 100 años. Cambió completamente la forma en que vivimos. Por eso, como decía anteriormente, llevamos latamente diciendo que esta infraestructura digital dejó de ser un servicio de soporte para convertirse en la gran habilitante del desarrollo del país. Porque también está cambiando el concepto de vivienda. Hasta ahora pensábamos que una vivienda terminaba en las paredes. Nosotros creemos que no. La vivienda comienza cuando empieza su capacidad de conectarse con el resto de la ciudad. Porque una casa desconectada ya no está completamente integrada a la sociedad. Así como hace 100 años nadie aceptaría una vivienda sin electricidad, hoy estamos convencidos que dentro de algunos años tampoco aceptaremos viviendas sin conectividad digital de alta calidad. No será un lujo, será parte del estándar mínimo de habitabilidad. La vivienda del siglo XXI ya no termina en sus paredes. La casa dejó de ser un refugio. Hoy día tu casa es una plataforma, porque la infraestructura define las oportunidades. La vivienda dejó de ser solamente un espacio físico, se transformó en un ecosistema digital. La vivienda como nodo. Ahora, se está desarrollando algo mucho más grande. Cada vivienda será un nodo inteligente dentro de una ciudad. ¿Por qué? Porque la casa también genera datos. Una ciudad inteligente no es aquella que llena de sensores, es aquella capaz de cuidar de mejor forma a las personas que lo habitan. Esta industria por años ha estado focalizando en 3 cosas básicas: permisología, disminuir los tiempos para poder sostener la inversión y agilizar la inversión. Ha sido una industria que ha buscado y apelado a acuerdos con otras industrias, básicamente con la industria de distribución eléctrica, que hoy día, como ustedes saben, por esta fragmentación regulatoria, hace imposible hoy día tener una conversación franca, transparente, con una industria que nosotros necesitamos tener un diálogo mucho más fino, mucho más a tiempo. Y hemos buscado conversar con otros sectores. Pero básicamente lo que hoy día esta industria busca es que dentro de la planificación urbana, la infraestructura digital esté en el diseño, en el core de ese diseño, de cómo se están pensando las ciudades, no del futuro, sino que de cómo se están pensando los desafíos de hoy. Y voy a terminar con un caso. En este panel del Smart City de la semana pasada, estuvimos en el mismo espacio con la constructora Territoria. Quizás la mayoría lo conocen por su edificio, el MUT, que está en el polígono de la región metropolitana y que se ha transformado en un caso histórico de cómo ha habido un espacio de convergencia de la ciudad. Y él nos decía que además de la fragmentación regulatoria, que es un proyecto que tardó mucho tiempo, que tenían que hablar con los directores de obras municipales, con vialidad, en fin, con vivienda, pero lo más importante para sostener ese proyecto era hoy día la infraestructura digital. Porque hoy día, en esa infraestructura pequeña que está a la salida de un metro, pasan 40.000 personas al día. Tiene más participación activa por metros cuadrados que el propio Costanera Center, que está a un par de kilómetros del MUT. Y él nos ponía como ejemplo este gran espacio urbano de convergencia social, donde logró reunir a muchos nichos de ciudadanía, más un comercio sumamente ad hoc al proyecto. Solo se ha podido desarrollar básicamente porque ha habido una infraestructura digital sostenida que ha podido mantener la calidad de los servicios en un espacio icónico en la ciudad. Por tanto, nuestra reflexión durante este día pasa necesariamente por el nuevo desarrollo de la ciudad. Más que hablar de nuestro sector, más que hablar de lo que somos y lo que hemos hecho, quizás el gran desafío nuestro como industria y junto con la autoridad es poder ir y penetrar los campos donde hoy día
tienen mayor presencia aquellos que están decidiendo cómo va a ser la ciudad del futuro. Y cómo va a ser la ciudad del futuro sin nosotros es inviable. Por eso la invitación hoy día es poder ampliar, tal como decía Marcos, tal como tú lo decías en la presentación. Hoy día ya nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo como industria, pero necesitamos dar un paso más. Y ese paso más es poder participar en el diseño de la ciudad. Gracias, Rodrigo querido. Para continuar con el evento, también quiero agradecer de manera muy especial a un socio y cómplice que de manera muy discreta y cuidadosa y con una diplomacia absolutamente excepcional nos ha apoyado cada edición de Chile Digital Summit. Gracias, Fernando querido, por tu apoyo siempre. Continuamos con nuestra siguiente expositora, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, quien deben de saber que pensábamos por el tiempo armar un panel, como lo habíamos imaginado, pero vamos a sintetizar las preguntas que le íbamos a realizar a la subsecretaria desde la perspectiva donde la infraestructura digital en un mundo de inteligencia artificial, de economía digital, ¿qué tiene que mantener Chile para sostener este liderazgo regional a partir de alianzas y construcción de conversaciones en la región? Adelante, subsecretaria. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Saludo primero a la organización por invitarnos a este diálogo, a estas conversaciones que son tan necesarias, a DPL, a ILAC, con quien ya también nos hemos reunido para poder fijar una agenda de trabajo en el tiempo que nos queda también como presidencia, a IDICAM, que como decía Rodrigo, estamos trabajando fuertemente en distintas iniciativas y una de ellas tan importante para las personas como es el plan de retiro y ordenamiento de cables. Que justamente es un gran ejemplo de asociatividad público-privada y cómo se pueden llevar a cabo iniciativas que son complejas y que muchas veces se vislumbran como imposibles, ¿verdad? Y como de un arduo trabajo de coordinación, de voluntad y de aspectos técnicos que ahí hay que ir avanzando. Nosotros como Subteli, respecto a la pregunta que motiva este diálogo hoy, entendemos que la conectividad sigue siendo fundamental hoy en día para las personas, pero no suficiente. Hoy no solamente tenemos que pensar que el desafío de Chile es el transporte de los datos y generar infraestructura, sino que también tenemos que tener centros de procesamiento, tenemos que saber almacenar esos datos con seguridad y generar valor a partir de esos datos. Y ese va a ser la base para consolidar a nuestro país como un hub regional. Tenemos que tener una visión de Estado, más allá de los cortos gobiernos, porque tenemos gobiernos de cuatro años, donde ya prácticamente llevamos 4 meses, que es la mitad del primer año, y, y se hace poco, se hace poco querer actuar con la agilidad con la que uno quisiera actuar en el sector público. Y por eso hay que pensar en estas políticas más allá de las personas que hoy en día están en los cargos, sino que mirarlas como políticas de largo plazo. Y yo creo que la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha tenido ese espíritu y esa forma de gobernarse a través de los años. Por eso tenemos que capitalizar también lo que ya hemos hecho. Tenemos un país altamente conectado con infraestructura resiliente. Si bien hemos vivido recientemente fuertes temporales en ciertas zonas, las telecomunicaciones han demostrado que han podido resistir y que han podido reponerse. Aún estamos con algunos desafíos muy puntuales en las zonas afectadas, pero se ha demostrado que es un sector resiliente y que es un sector que colabora. Y para las personas, bueno, tenemos más de 10 millones de conexiones 5G, ya mencionaban algunas cifras Rodrigo respecto de la penetración de fibra óptica, y todo esto hay que capitalizarlo hacia construir finalmente una infraestructura digital que sea habilitante para esta nueva economía digital.
En nuestra gestión queremos también, bueno, generar agilidad y certeza regulatoria, que es parte de lo que ya adelantaba Rodrigo. Si no somos predecibles en los temas de permisología, si no generamos agilidad, mal vamos a poder construir un hub digital en nuestro país y no solamente pensando en los permisos dentro del sector de telecomunicaciones propiamente tal. Los hubs digitales necesitan terrenos donde emplazarse, necesitan energía para poder operar y acá se produce una interacción que debería ser virtuosa entre distintas entidades públicas que van a estar en esta conversación. Pienso también que es importante pensar la infraestructura digital de nuestro país. Quizás es una conversación que tenemos pendiente como infraestructura estratégica. Los centros de datos, los data centers, los cables submarinos, la fibra, pensarla como infraestructura estratégica para nuestro país y pensar en la forma en que se invierte, quiénes son cómo podemos gobernar esa infraestructura y pensar ahí en este concepto que siempre utiliza mi querido amigo el senador Kenneth Pugh, el ex senador Kenneth Pugh, que llegó hace poquito rato, que es el de soberanía digital. Y no entender la soberanía digital como esa capacidad de que los datos estén solo acá y que las inversiones sean solo nacionales, sino que tener una estrategia respecto a esas inversiones. El gobierno del presidente José Antonio Kast está pensando en estos asuntos y trabajando, por ejemplo, en una estrategia para generar un screening de nuestras inversiones. Y el sector de telecomunicaciones está en esta mesa, que es muy relevante y que no es una mesa más de permisología, que no busca que los proyectos se detengan antes, sino que simplemente pensar en lo que es estratégico para nuestro país y darle un marco en ese sentido. Por eso necesitamos acá darle la relevancia que merece este tipo de infraestructura, que no solamente las antenas o lo que nos permite conectarnos, también son los cables, son los cables submarinos, los cables terrestres, los data centers y todo aquello que nos permite a la conectividad. Darle la relevancia, planificarnos, protegerlos, y para eso Chile ha generado dos importantes normativas que tienen que verse como normativas habilitantes y que van a generar algo que es un intangible en las organizaciones, que es la confianza. La normativa de ciberseguridad, la normativa de protección de datos personales, lo que vienen es a generar esas confianzas entre que el procesamiento de datos es seguro, es transparente y que como país vamos a responder ante potenciales amenazas, riesgos y ataques a estas infraestructuras con reglas claras, con sanciones fuertes y con exigencias para quienes quieran desplegar estas infraestructuras. Ciberseguridad, protección de datos y reforzar también nuestra normativa de infraestructuras críticas. Para eso también necesitamos reglas estables de inversión, necesitamos una conversación más amplia, ya lo mencionaba Marcos, quizás no solamente el sector tecnológico es el que tiene que estar en esta mesa, sino también educación, pensando en que necesitamos talento, necesitamos profesionales, y si Chile quiere situarse como un hub digital, no solamente necesitamos la inversión en los fierros y los cables, sino que también una fuerte inversión en el talento, en los profesionales y en general esta capacidad, ¿verdad?, interna para que la operación de esta tecnología pueda quedarse en nuestro país. Y eso también es parte de este concepto de soberanía digital. No solamente pensar en que las inversiones son propias, sino que también el capital humano es propio. Y por último, los temas energéticos, que yo creo que no pueden quedar ausentes de esta conversación, ser muy estratégicos en
esta interacción tan necesaria entre las telecomunicaciones y el sector de energía para poder impulsar estas inversiones de infraestructura a largo plazo. Ir generando también estrategias propias nosotros como reguladores a largo plazo, con una visión de Estado, como mencionaba al principio, que trasciendan a los gobiernos que están hoy en día de turno. Subsecretaria, muchas gracias. Subsecretaria Romina Garrido, por esta presentación. La aprecio profundamente. Y además usted también metió el desorden. Tengo debilidad por el senador Puy. Bienvenido, senador. Y cerramos este arranque del evento de Chile Digital Summit con una gente muy querida en toda la región, un hombre que apreciamos y respetamos profundamente, Sergio Escarabino, representante de la OIT en la región, en América Latina. Adelante, Sergio. Gracias, Jorge. Siempre muy halagado por tus palabras, probablemente inmerecidas, muchas de ellas, pero gracias en cualquier caso. Gracias a la CEPAL, Marco. Gracias, Ramiro, Romina. Un gusto compartir esta mesa con ustedes. Y encuentro muy difícil poder decir algo más de lo que se ha dicho. Yo organicé la intervención en lo que serían 5 recomendaciones sobre decisiones estratégicas que Chile podría tomar para convertirse en el Data Hub de las Américas. Eh, la verdad es que recién la escuchaba a Romina y es como si me hubiera leído lo que yo iba a decir, pero tengo algunas cosas que son como complementarias, ¿no? Primero, lo que expresaba de convertir esta visión en una política de Estado. Y bien, siempre es muy lindo ver muchas caras conocidas, pero creo que como decía Marco, me gustaría ver más caras desconocidas en la mesa en la que nos sentamos a discutir estos temas, y las caras nuevas serían legisladores, serían funcionarios de otras dependencias de gobierno, y creo que Marco las mencionó: salud, educación, etcétera, empresas que se dedican a generar y transmitir energía, porque también como vimos y como voy a reiterar, la energía se ha vuelto una infraestructura y crecientemente, a partir de las necesidades, se va a volver parte de la infraestructura estratégica que tiene que estar estrechamente asociada con lo que es la infraestructura digital. Entonces, eso, un poco Romina lo decía, la verdad que es cierto. Yo llevo 17 años viviendo en Chile y la continuidad en las gestiones de la Subtel son llamativas, sobre todo para un argentino que estamos acostumbrados a los vaivenes un poco más violentos en términos de política. Eso es un activo súper valioso en el cual se debería apoyar esto de convertir todo lo que nosotros conocemos en una política de Estado a largo plazo bien consolidada. La segunda decisión estratégica es con respecto al tema de la infraestructura, es la conectividad internacional, y también he sido testigo y soy testigo de cómo Chile, que si bien tiene esta posición geográfica sureña y quizás alejada, tiene esta vocación de que sus cables submarinos, por ejemplo, no sigan el patrón del resto de los países del Cono Sur, de hacer saltos y conectarse eventualmente con Brasil para saltar a Europa, o si no directamente ir a Estados Unidos, como ha sido el despliegue histórico de los cables submarinos, sino tener esta mirada pacífica, esta mirada a salir hacia Oceanía o el sudeste asiático, y darle esa oportunidad a toda la región, desde su lugar, convertir eso, esa conectividad internacional, para consolidar un poco y fortalecer la autonomía digital de América Latina, ¿no? Desde su lugar, y desde esta lejanía,
tienen esa mirada y han estado conversando y están con planes y proyectos de cables submarinos que van más allá de lo que ha sido la mirada en general sudamericana. Inclusive también con la posibilidad de desplegar un cable submarino a la Antártida, que creo que es totalmente original y en muchos aspectos creo también muy oportuno y estratégico para Chile y para la región. La tercera decisión que es importante y que fue sobrevolada también en las intervenciones anteriores es diferenciar a Chile mediante la sostenibilidad. Nosotros en la UIT trabajamos en las áreas técnicas en desarrollar estándares para mejorar la eficiencia energética de los centros de datos y evaluar los impactos ambientales que va a tener y que tiene la inteligencia artificial. Chile tiene una ventaja comparativa relevante en términos de energías renovables y creemos que esa ventaja se puede convertir en un sello país. Infraestructura digital verde, eficiente y alineada con la acción climática, en estos días en particular en el que el clima le está jugando una pasada compleja al país, pero todo ese trabajo y esa oportunidad que tiene Chile con las energías renovables se vuelve cada vez más estratégica y valiosa en el sector en el que nos movemos. La cuarta decisión a la que Romina se refirió también es invertir en capacidades humanas. Hoy es un requisito formar talento en ciencias de datos, en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, gestión de redes, eficiencia energética y regulación digital. Y yo agrego desde nuestro lado también, pero con la suerte de tener a una autoridad mujer, la necesidad de que tengamos cada vez más mujeres conocedoras de estas materias. Eso ya de todos los años que llevamos trabajando con iniciativas de acercar a las niñas a las TIC, obviamente lo reconocemos como una cuestión que en muchos casos es cultural, porque ya cuando las niñas llegan a la escuela primaria, ya hay como una segmentación que se da, que viene desde la casa de lo que hace el varón y lo que hace la mujer y a qué se tendría que dedicar cada uno y las proyecciones. Pero desde donde nosotros podemos, hacemos ese trabajo. Todos los años tenemos una celebración de acercar, una forma de acercar a las niñas a las TICs y alentamos mucho a todas las partes interesadas que trabajen en esa materia, porque de nuevo la inversión en capacidades humanas tiene que ser proactiva en nuestro sector para que la visión femenina, la inteligencia femenina se incorpore con más frecuencia y que se equipare un poco a todo lo que este sector ha creado y desarrollado con estas condiciones. La última decisión estratégica en la que hacemos mucho hincapié desde la UIT y que también fue mencionada por quienes me precedieron es construir confianza. Y eso tiene que ver con ofrecer seguridad jurídica y de nuevo soy testigo presencial de que Chile en ese sentido hasta el día de hoy es una garantía y da una oportunidad a la adopción de nuevas tecnologías. En ese sentido yo soy una persona, y ayer lo comentaba con Jorge, a mí me gusta mucho irme a las montañas, meterme en los cerros de los alrededores de Santiago o en la cordillera, y soy usuario. Mi empresa de telecomunicaciones fue la primera, si no me equivoco, en la región en dar servicio satelital a mi teléfono móvil. Entonces, lo comentaba, cuando estoy en el medio de la montaña y ya perdí la conexión con celular,
tengo la posibilidad de enviar mensajes en caso de necesidad o en caso de gusto, desde un lugar en el que hasta hace poco tiempo era impensable estar comunicado, a menos que tuviera el equipo propietario de la empresa satelital. Este tipo de cosas que pasan en Chile, creo yo, pasan por esta cuestión de la tranquilidad que tienen las empresas que quieren venir a invertir y a innovar en el sector, sabiendo que pueden hacerlo rápidamente y con eficiencia y con esa seguridad. La construcción de confianza también pasa por la protección de datos, pasa por la ciberseguridad, pasa por la interoperabilidad y por los marcos de gobernanza que, de nuevo, permitan atraer inversiones al mismo tiempo protegiendo los derechos. Entonces, como una especie de conclusión, volviendo al título, a la pregunta que se nos planteaba en este evento, yo diría que un Data Hub no se construye solamente con servidores, se construye con conectividad, se construye con energía limpia, con talento, con confianza y esencialmente con una visión de Estado. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Sergio. Con esto estamos arrancando nuestro evento. Quiero subrayar que a los históricos mensajes que Chile ha lanzado siempre a América Latina en términos de precios de espectro, visión a largo plazo, ejecución, neutralidad tecnológica, hoy se agregan 3 temas fundamentales: soberanía digital, la visión de Estado y los temas transversales. Nuevas caras necesitamos en estas conversaciones. Dicho esto, Adriana Sarquís, continuamos con esta conversación ahora. Ya escuchamos a los anfitriones y a la autoridad. Ahora vienen las empresas. Adelante.